Las constituciones todas tienen un periodo de utilidad en la historia de las sociedades. Son el resultado de momentos históricos en los cuales tratan de hacer frente a ciertos resultados, a ciertas condiciones. En teoría, las constituciones deben facilitar el acceso de los ciudadanos a las decisiones e impedir que quienes ostentan el poder se apoderen de él. Por desgracia, en la situación actual nos encontramos en el momento inverso. Quienes ejercen el poder bloquean el acceso de los ciudadanos y estos carecen de posibilidades de incidir sobre aquellos y de controlar a quienes lo ejercen. Los derechos, que son una de las conquistas básicas que aparecen en las constituciones, han quedado desnaturalizados, no pueden ser efectivamente ejercidos. La democracia, que es el elemento básico del constitucionalismo moderno, está desvirtuado por la incidencia de los partidos, de los medios de comunicación, de la financiación. Por desgracia, no parece que quede en la actualidad más remedio que acudir a una renovación total del sistema. Las reformas constitucionales, al menos en teoría, deben servir para profundizar en las líneas que una constitución establece. Una reforma constitucional no puede servir para desvirtuar, transformar o cambiar una constitución, puesto que esto es traicionar las decisiones básicas del poder constituyente. El problema es que nuestra constitución ya ha sido reventada, ya ha sido traicionada. La forma en que efectivamente se ha puesto en marcha y la reforma última de manera muy explícita han hecho de nuestra constitución lo que ya no era. La reforma está regulada en nuestra Constitución como un mecanismo de adecuación de la norma a la realidad social en manos de los grandes partidos. El problema es que si lo que se quiere cambiar es justamente esa estructura de poder, ese complejo de poder, no puede darse ese instrumento a aquellos mismos que han causado el problema. En definitiva, tal como aparece la reforma constitucional en nuestro actual ordenamiento vigente, no puede servir para una transformación completa del sistema. Sobre cuáles son las condiciones idóneas para el desarrollo de un proceso constituyente, en principio hay que decir que históricamente este se produce normalmente en momentos de conmoción. Se podría decir que los procesos constituyentes se dan siempre en los momentos menos adecuados, pero son justamente aquellos en los que es posible la transformación. Ahora bien, más allá de eso, lo que tiene que estar claro es que la única forma de aprender la democracia es ejerciéndola. Consecuentemente, el proceso constituyente tiene un sentido pedagógico, tiene un sentido de aprendizaje colectivo. No solo es, en cierto sentido, un medio para alcanzar un fin, sino es un fin en sí mismo en cuanto que educación pública y cívica de la sociedad. La sociedad aprenderá y demostrará su capacidad de autogobierno ejerciéndolo. Lo que no se puede es esperar sentado a que de alguna manera, que nadie sabe cuál es, se demuestre que existen ya las condiciones de madurez. Esta madurez se demuestra en el ejercicio. Es el propio proceso democrático el que hace madurar a las sociedades. La experiencia demuestra que incluso en aquellas condiciones que parecen más difíciles, incluso en aquellas sociedades en las cuales problemas lingüísticos, étnicos, sociales, etcétera, parecieran hacer imposible un proceso constituyente, la propia apertura de la dinámica democrática resuelve de manera mucho más rápida y eficaz en la práctica esas dificultades que lo que ninguna especulación teórica puede aportar. La democracia siempre es un proceso, es una tendencia. No existe ni la absoluta democracia ni la absoluta falta de democracia. Efectivamente, salvo que un gobierno fuera absolutamente tiránico, algún elemento de participación popular tiene. Por tanto, ¿qué entendemos por un proceso genuinamente democrático? Pues el proceso que es percibido por las sociedades en las que se ejerce como suficientemente democrático. Esto va a implicar también un aprendizaje y también un toma y daca, es decir, va a haber que transigir entre posiciones radicalmente asamblearias y posiciones muy delegativas. Al final será el propio proceso, la propia dinámica, la que determinará cuál es ese equilibrio entre eficacia, posibilidad de realización, tiempos
y ideal democrático absoluto. En último término, lo que está más claro es lo que no es un proceso democrático. No es un proceso democrático, un proceso secuestrado por los partidos. No es un proceso democrático, un proceso que depende de la financiación de los grandes grupos económicos. No es un proceso democrático el que depende del acceso a grupos privados de información que tienen su propia agenda. No es un proceso democrático aquel que realizan aquellos que ya están desempeñando funciones de gobierno y que por tanto tienen como prioridad mantener su propia situación de privilegio. Por tanto, negativamente, un proceso legítimamente democrático es aquel que está razonablemente protegido frente a la colonización del dinero, de los medios de comunicación, del poder, del Estado. Es un proceso en el que razonablemente la población puede expresarse en un plano de horizontalidad. Al final, como es natural, hay que llegar a un texto, y para llegar a un texto habrá que converger de alguna manera. Sea esta una asamblea tradicional, sea esta una asamblea menos tradicional, vamos a decir más disgregada, más abierta, pero en último término, cualquier proceso de discusión tendrá que conducir a la elaboración de un texto. Por tanto, es más bien despejando los enemigos de la democracia como ésta surge. O por decirlo todavía de otra manera, no existe una receta o un modelo perfecto de la democracia. Lo que existen son los enemigos de la democracia. Basta con acallar a estos enemigos para que la democracia, como autogestión popular, se manifieste en cada caso como estime conveniente. Un proceso constituyente, como su propio nombre indica, es un procedimiento, es un proceso, carece de contenido. Por tanto, los objetivos que se persigan y los resultados que se logren dependerán de cuáles sean las mayorías que estén detrás de ese procedimiento. Un procedimiento que no cuente con una mayoría suficiente detrás, que quiera realmente y legítimamente, en forma genuinamente democrática, una transformación social, acabará en falso, acabará en un mero lavado de cara del actual proceso constitucional o del actual ordenamiento constitucional. En este sentido, el proceso es solo el medio por el cual se condensan esas aspiraciones populares, pero es un medio imprescindible en el actual ordenamiento. La realidad demuestra que han existido diferentes mecanismos para poner en marcha los procesos constitucionales y constituyentes. No existe una receta prefabricada para lograr esta realidad. Ahora bien, en un sistema como el español, con una democracia formal asentada, parece evidente que el escalón electoral es insustituible. Es decir, solo mediante una victoria electoral, en la forma en que sea, se podrá comenzar a invertir el actual sistema de cosas. En este sentido, no existe un mecanismo perfectamente legal para llegar a ese resultado. Cualquier intento de transformación global del sistema va a luchar o va a chocar con los obstáculos que este mismo tiene preparados para su defensa. Parece evidente que si no se consigue condensar en un momento, en una victoria electoral, la aspiración global, no se podrá, digamos, imponer de manera definitiva. Las posibilidades de convocatoria de un referéndum electoral, de un referéndum constituyente en España son escasas, puesto que esa competencia está muy restringida en el ordenamiento español. Parece difícil lograr que un presidente del gobierno se animara a presentar una convocatoria de este tipo. Por tanto, parece que es casi imprescindible desequilibrar el sistema de fuerzas dentro del propio Parlamento para lograr ese resultado. Ahora bien, como decía antes, la experiencia demuestra que no siempre las cosas suceden por el camino más fácil o por el camino más expedito, y tenemos ejemplos donde efectivamente con las mismas dificultades o más se han logrado referenda constituyentes que han dado lugar a procesos de renovación. La capacidad que tienen los regímenes políticos para reinventarse es muy alta. Ahora, no creo que pueda ignorarse que estamos ante un momento muy delicado para los poderes establecidos.
Efectivamente, el pacto constituyente y constitucional en el que se han basado estos 30 años de, digamos, de convivencia política en España, parece que tiene poco recorrido. La corrupción es percibida mayoritariamente como un cáncer que ha comido al sistema, la incapacidad de incidir políticamente es sentida con frustración por la mayor parte de los ciudadanos, la pérdida de servicios sociales, de los derechos sociales, está poniendo en entredicho la propia identidad colectiva de muchos habitantes, ¿no?, del Estado español, españoles y no españoles, y en este sentido parece que están dadas las condiciones para una quiebra, para un final de ciclo. Ahora bien, este final de ciclo puede producirse de una manera más o menos brusca, con un resultado bueno o malo, pero también puede entrar en una lenta decadencia, como ha sucedido en otros lugares, en los cuales España sencillamente vaya perdiendo el tren lentamente de la modernidad y se vaya sumergiendo pasivamente en el grupo de los países más o menos subdesarrollados, más o menos olvidados, más o menos fuera del mundo, ¿no? Con qué velocidad se produzcan los acontecimientos determinará probablemente que nos encontremos ante un tipo de respuesta u otro. Quizá lo más interesante del paralelismo que se pueda establecer entre el actual sistema, digamos, entre la actual crisis constitucional y lo que ha sucedido en algunos países latinoamericanos, tenga que ver con la improbabilidad o dificultad del procedimiento. Lo que las experiencias latinoamericanas han demostrado es que en contextos sumamente complejos, donde había atrasos históricos, donde había presiones extranjeras, donde había economías totalmente intervenidas, donde parecían faltar los elementos mínimos para conseguir una renovación constitucional, sin embargo, una voluntad decidida de un pueblo consiguió invertir ese resultado. Por tanto, la enseñanza principal que yo creo que debemos obtener o podemos obtener de los procesos latinoamericanos no es ni el cómo, ni el qué, ni el cuándo, porque esto depende de la realidad nacional de cada país, sino que la enseñanza principal es que lo improbable es posible, que solo se necesita la voluntad inquebrantable y decidida de una mayoría social. Y el resto de los inconvenientes, el resto de los obstáculos caerán. No existen muros técnicos, económicos, políticos ni sociales inquebrantables o insuperables. Es la voluntad de un pueblo la que determinará el resultado final. Y pueblos que tenían a priori muchas más dificultades, que habían sufrido largos años de abandono, de pobreza, de racismo, de explotación, etc., han conseguido ponerse de pie. Por tanto, yo creo que es esta nota de optimismo, de un optimismo realista, la que debemos aprender de allí. Y quizá acompañarlo de no será fácil. Es decir, lo que estos procesos han demostrado es que los enemigos del cambio son poderosos y que, por supuesto, van a reaccionar y no van a ser derrotados en un solo asalto. Es decir, que incluso si se llega a convocar una constituyente, se intentará boicotear la constituyente, se intentará torpedear la constituyente, incluso si se llega a aprobar una constitución genuinamente democrática, se intentará torpedear la constitución, se intentará torpedear este nuevo ordenamiento, e incluso si se llega a poner en marcha un proceso razonablemente emancipador, seguirán existiendo estos enemigos. Por tanto, las enseñanzas son, por un lado, el razonable optimismo y por otro, las dificultades que hay en el camino. Este no es un camino que se consiga en un solo asalto, no es una pelea de corto recorrido, es un largo camino. Por tanto, las mayorías sociales que lo emprendan tienen que saber que este es un compromiso en el cual se van a ver involucrados generacionalmente. Este es el proyecto de una generación completa. Por eso es interesante que en el caso español haya sido la juventud sin futuro y sin miedo la que haya dado el primer paso, porque justamente ese es el espacio temporal que necesitamos. Necesitamos una juventud sin futuro y sin miedo, que sobre todo lo que no tiene es pasado y que lo que tiene es todo por ganar, ¿no? Y que sepa que a lo largo de los próximos años se le abre no una pequeña batalla, sino un largo camino de lucha hasta conseguir una genuina emancipación.